qué es FoodTech, ¿no? Cuáles son estas empresas que podemos englobar dentro de FoodTech y si hay cuál es la diferencia con Agrotech. Ahora que hemos hecho esa pequeña diferenciación, pues que nos cuentes un poco esta parte para que la audiencia pues lo tenga claro. Vale. Bueno, pues cuando hablamos de FoodTech ya estamos hablando de AgriFoodTech, ¿no? De esa industria AgriFoodTech o ese ecosistema que conforman no solamente las startups, sino todas esas organizaciones que, bueno, pues lo que las diferencia, lo que caracteriza esta industria es la aplicación de tecnologías y biotecnologías, es decir, no solamente las TIC o las tecnologías de la información, y que se aplican en los diferentes segmentos de esa cadena de valor agroalimentaria que es bien larga, ¿vale? Y que su objetivo es buscar, pues, desde productos, servicios o modelos de negocio, pero sobre todo que tengan una característica, que sean innovadores o sobre todo disruptivos, con el objetivo de mejorar, pues, diferentes objetivos: la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad, como decía Iván, del sistema alimentario. Entonces, a mí me gusta en esta definición, pues, remarcar algunas cosas, ¿no? La primera, ese concepto de cadena, que es bastante grande, que empieza en el campo, ese segmento del agri-food, o sea, del agri es el que habría contado Iván, pero que no termina ahí, ¿no? Es una cadena con bastantes segmentos y, sobre todo, con bastante énfasis últimamente, pues entendida como una cadena que es circular, especialmente porque muchas de las innovaciones estamos viendo van encaminadas precisamente a, bueno, pues luchar con uno de esos problemas que tenemos o retos que tenemos, que es el food waste, el desperdicio alimentario, y cómo aprovechar o revalorizar muchísimos de estos elementos para volver a introducirlos en la cadena de valor y generar a partir de ahí, bueno, pues productos de mayor valor que decimos, ¿vale? Entonces, uno de los aspectos interesantes, que es una cadena completa, luego ese concepto de innovación, ¿no? Pero esa innovación entendida no como una innovación lineal o incremental de, bueno, pues un nuevo sabor para un producto, una pequeña variación de un producto, sino realmente innovaciones que supongan una forma diferente de hacer las cosas, un cambio de paradigma. Antes estábamos hablando de unos retos importantes, ¿no? De la Agenda 2020, del Farm to Fork, del New Green Deal, todo este tipo de cuestiones que desde el punto de vista regulatorio están poniendo presión sobre un sector para alcanzar una serie de objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana y bueno, pues va a suponer que tenemos que empezar a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? O, por ejemplo, el cambio de paradigma que supone, pues, crear carne o leche sin vacas, que podamos proteger esos cultivos de los que antes hablábamos, pues en lugar de con fitosanitarios, igual con una solución robótica, o con nuevas formas de agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poquito ese concepto, ¿no? De esa cadena y esa innovación, utilizando las tecnologías que convergen ahora en este momento, que son cada vez más, digamos, producen innovaciones de una forma más rápida y con mayor impacto, y en toda la cadena de valor. Muy bien. Has hablado bueno, de toda la cadena de valor, de gran variedad. ¿Es posible hacer un resumen, una radiografía de lo que sería la empresa FoodTech típica o es muy distinto? Bueno, o no sé si hay compartimentos donde lo podemos meter. Claro, más que una empresa FoodTech típica, porque lo que hay son cientos o miles. Si quieres, lo que podemos hacer es imaginar cómo es esa cadena de valor. Hemos visto que la cadena de valor de la cadena agroalimentaria empieza en el campo y termina más allá del cubo de basura, porque decimos que podemos reintroducir, pero entre medio esos segmentos, cada uno de esos segmentos de la cadena de valor agroalimentaria tiene un correspondiente segmento dentro del AgriFoodTech, ¿no? Que a su vez pues ahí van apareciendo diversas categorías, porque conforme evoluciona esta industria, pues vamos viendo también que se segmenta y se especializa. Entonces, tendríamos primero ese segmento del mundo de la agricultura y, por supuesto, entendiendo con agricultura también ganadería y pesca. Y ahí tenemos, por una parte, esas agrotech que describía Iván, más relacionadas con el software y el hardware, pero también tenemos
todo lo que quiere, lo que implica la robótica, todo lo que implica ese convertir la granja en un sistema inteligente, pero también nuevas formas de cultivo o nuevas formas de ganadería, ¿no? Esos novel farming systems que hablamos, pues ahí nos encontramos con esos sistemas de cultivos en condiciones controladas, ¿no? Todo ese vertical farming que ahora mismo se está llevando tantísimas inversiones. Lo que me gusta llamar nuevas ganaderías, ¿no? Hace poco, estos días, la Unión Europea ha aprobado, la Comisión Europea ha aprobado un nuevo tipo de insecto como apto para crear alimentos a partir de él, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos nuevos cultivos y nuevas ganaderías, eso estaría dentro de ese sector agro. Después del sector agro, lo que nos encontramos es toda esa parte de la cadena de suministro y ahí entra todo lo que es la logística y el transporte y lo que llaman las tecnologías del centro de la cadena o midstream también, ¿no? Entonces, solo imaginaros lo que puede suponer la entrada definitiva de los vehículos autónomos en cuanto a transformación de una industria como puede ser desde el campo, ya se están viendo tractores autónomos, etcétera, pero para todo lo que es la logística. Entonces, ahí, bueno, hay un rango de oportunidades bastante grande. Después tenemos ya lo que es la parte de producción y en ese food processing, en esa parte de producción, por un lado tenemos todo lo que son los sistemas de Factory 4.0, de ganar eficiencia en todo lo que son los procesos de fabricación, pero luego aquí entra el maravilloso mundo de los alimentos de nueva generación y ahí nos encontramos desde las proteínas alternativas, los azúcares, las tecnologías de plant-based, agricultura celular, bueno, este es todo un mundo que está explotando ahora mismo, ¿no? Luego nos encontramos ese retail, esa parte del minorista y la parte del restaurante. Y ahí lo que nos encontramos también es que se subdividen en dos mundos, ¿no? Todo lo que tiene que ver en el establecimiento físico, ya sea el supermercado, ya sea el restaurante. Ahí tenemos muchísimas tecnologías que se están desarrollando desde esos supermercados sin cajas o sin fricción a partir un poco del impulso que le ha dado Amazon Go a todo ese tipo de tecnologías que nos permiten, bueno, conocer mejor qué es lo que está pasando, anticipar la demanda, en fin, ser más eficientes. Y en la parte de todo lo que son los canales online, tanto del retail como del restaurante, pues ahí tenemos la macrocategoría del delivery, que sería para estar un día entero hablando de ello, ¿no? Pero remarcando como fenómenos así más recientes todo lo que tiene que ver con el dark kitchen, y con ese quick commerce, ¿no? Esta compra de supermercado que te traen en minutos que está pues ahora mismo explotando, por lo menos en las grandes ciudades. Y luego, por terminar esos dos últimos segmentos, todo lo que tiene que ver con el hogar, esa cocina inteligente, ese smart kitchen y todo lo que tiene que ver con las personas, desde aplicaciones para hacernos como una especie de coaching nutricional a ese paradigma un poco hacia el que nos vamos encaminando, que es el de la nutrición personalizada. Pues entonces, Fijaros vamos, si hay. compartimentos y oportunidades para invertir es lo que debe haber, ¿no? Y bueno, pues Perdona, se me ha eso. olvidado, porque se me ha olvidado comentar que de una forma transversal, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, trazabilidad y transparencia, que es otra de las tendencias muy fuertes, que a veces se incluye solamente en la parte de cadena de suministro, pero a mí me gusta ponerlo de forma transversal porque realmente afecta a todos y todo lo que tiene que ver con el food waste y la circularidad. Sí, sí. Pues está claro que hay muchas oportunidades, como decía, para invertir en este sector, ¿no? Y bueno, pues y es una realidad. Ya nos lo ha mencionado Iván y también en tu revista, ¿no? Online hay dos artículos muy interesantes donde habla de este crecimiento, de esta inversión en startups de este sector, ¿no? Y bueno, pues ahí parece que, bueno, pues como se ve en este gráfico que le he sacado un poco de un artículo que escribes y estás comentando las cifras que salen en el informe que ha publicado Eatable Adventures, que José Luis Cabañero, su CEO, estará con nosotros dentro de un momento en la mesa, ¿no? Y aquí habla de una explosión, ¿no? De la inversión en este tipo de empresas. ¿Cómo ves tú lo que ha pasado, ¿no? El por qué ha pasado y entiendo que por lo que he estado leyendo que se cree que esto va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, es cierto y José Luis lo podrá contar con más detalle, puesto que va a intervenir después,
pero en España no deja de ser algo que digamos que nos estamos sumando a un carro que lleva explotando desde hace algunos años, ¿no? Si queréis bueno, estas cifras de España vemos que realmente ha habido un boom muy alto. Sí que es cierto que también hay que poner aquí un asterisco, que es que una muy buena parte, un porcentaje muy importante de esta inversión en España se la han llevado Glovo con las macro rondas que está cerrando, y que es no solamente una sola compañía, sino también un sector muy específico, que es el que desde el principio, digamos, ha tirado más del carro, originariamente tiraba más del carro, que es el sector del delivery, ¿vale? De alguna forma. Pero este año, incluso a pesar de esa corrección en la interpretación que tenemos que hacer por el peso que tiene Glovo en estas cifras, sí que hemos tenido una serie de rondas que son realmente significativas, como ha sido la de Eura, como ha sido la de Biotech Foods, que ha levantado 36 millones precisamente de una bueno, del primer productor de carne del mundo, que es JBS, y luego pues rondas como la de Beyond Makers o Crowdfarming con 15 millones cada uno. Si miramos solamente estas, dejando fuera la parte de Glovo, sigue siendo un crecimiento importante, y sobre todo un crecimiento en este tamaño de rondas, de lo que nos indica que son startups que ya llevan una trayectoria y una madurez. Pero es que esto es lo que lleva ocurriendo desde hace algunos años a nivel mundial y a nivel europeo, ¿no? Entonces, además, justo estamos en una época muy buena, porque ahora mismo están saliendo todos los informes. No tengo el de 2021 todavía de AgFounder, porque lo están terminando de cocinar y aún no tienen todos los datos, pero si nos fijamos en las cifras desde 2016 hasta 2020, que eran las que tenían, pues bueno, pues han tenido crecimientos del 37, del 66, del 12 y del 35% en los últimos años, ¿no? Para que nos hagamos una idea del rango de magnitud en cuanto a crecimientos que se están viendo. Y algunos datos anticipados que tenemos para este año, pues por ejemplo, según el informe de PitchBook, con sus propios datos, que no tienen exactamente los mismos que AgFounder, pero según sus datos se habría duplicado en 2021 con respecto a 2020, ¿vale? A falta de confirmarlo, o con alguna otra compañía que está haciendo sus análisis o terminando de cerrarlos ahora, pues habría incrementado un 67%, llegando hasta pues esos 50.000 millones de inversión este año. Según AgFounder, pues el año pasado se pasó por encima de los 30.000 millones de inversión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Pues que es una industria que sigue atrayendo inversión, que además con rondas cada vez más grande, y sobre todo, y yo creo que es lo que es más importante, que se va diversificando esa inversión, se va dirigiendo a otros sectores. Sigue teniendo cierto protagonismo todo el tema del delivery y estos quick commerce, etcétera, que siguen haciendo rondas y generando unicornios, y ahí sí que hay que tener un poco de cuidado, en el sentido de que ese es un mercado mucho más maduro. Precisamente está generando unicornios, pero también son bueno, pues unos mercados que tienen una competencia feroz, con unos márgenes muy estrechos, que tienen que hacer unos grandes esfuerzos de captación, con lo cual están quemando dinero a exporta, y por eso se nos salen estas cifras tan grandes, ¿no? Pero también tienen un riesgo grande porque son un tipo de negocio que es según ese modelo del winner takes it all, ¿no? Aquí al final tendrán que quedar uno o dos y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero independientemente de esos mercados que están súper calientes y más maduros, pues hemos vivido en los últimos años el boom de las proteínas alternativas y todo lo que son alimentos alternativos, y ahora lo que estamos viendo es, pues, esas primeras grandes cifras se la llevaron los que hacen ese producto final y que se llevan la fama, y con los que abren la categoría, le hace Beyond Burger o le hace Impossible Foods, con la salida a bolsa del primero y las grandes rondas del segundo, pero ahora esa cadena de valor se está segmentando también, ¿no? Y nos estamos encontrando que muchas de las empresas más interesantes o que están levantando más rondas son aquellos que se están dedicando a lo que llamamos el pico y las palas, ¿no? Es decir, no tanto el del producto final, sino los que crean tecnologías o habilitadores para estas industrias, desde los propios ingredientes, la extracción de las proteínas, técnicas como la fermentación, que está ahora mismo haciendo un boom enorme, o quienes bueno, pues tienen tecnologías que realmente pueden estar asociadas a una propiedad intelectual, a un IP realmente propia, ¿no? Y entonces, o, por ejemplo, aquellos que se especializan en mejorar la eficiencia, por ejemplo, en los bioreactores donde se hace la carne cultivada. Entonces, bueno, ese es un fenómeno que estamos viendo ahora, esa segmentación, y donde hay realmente oportunidades muy interesantes. Y luego, bueno, pues AgTech ya lo ha comentado Iván, pero bueno, todo ese segmento intermedio de la cadena de valor
también se están viendo inversiones bastante importantes, sobre todo orientadas a la eficiencia y a la competitividad, ¿no? Y hemos visto un impacto muy fuerte que tuvieron en algunos mercados como consecuencia del COVID, que hubo que parar factorías, que hubo que parar cadenas de suministro. Entonces, se está recurriendo mucho a la automatización y la robotización para evitar estos impactos, ¿no? Para garantizar la capacidad de suministro.